Hola, soy Kohai y les voy a seguir narrando la novela de Mushoku Tensei, Redundancy. Capítulo 25. Nina Briggs. Primera parte. Ese día, Rudeus y su grupo pasaron la noche en la tierra sagrada de la espada. Se les asignó una habitación en el dojo principal para pasar la noche. Sin embargo, Eris fue la única invitada a la casa de Nina. Había planeado quedarse en el dojo con Rudeus y los demás, pero Nina insistió. La casa de Nina era, por supuesto, el hogar de Gino Briggs. Cuando Eris le informó a Rudeus que se quedaría allí sola, él expresó su preocupación y se opuso suavemente a la idea, considerando la actitud de los Santos de la Espada. Los Santos de la Espada eran bastante hostiles debido a la muerte de Gal, y Rudeus sentía el peso de su hostilidad. Pero hasta donde Eris sabía, la tierra sagrada de la espada siempre había sido así. La mayoría de los espadachines estaban más preocupados por ser vistos como fuertes en lugar de realmente volverse más fuertes. Sin embargo, ninguno de ellos tenía la audacia de emboscar a un oponente superior fuera del dojo. Tal audacia era algo que solo la joven Eris había mostrado. En cualquier caso, Eris dejó a Rudeus y los demás en el dojo y se dirigió sola a la residencia Briggs. Era una casa pequeña ubicada a poca distancia del dojo, impropia del nombre del dios de la espada. Por favor, entra. Gino todavía está entrenando a esta hora, así que no volverá aún. Gracias por recibirme, dijo Eris nerviosamente mientras cruzaba la puerta. Cuando Eris lo pensó más detenidamente, esta podría ser la primera vez en su vida. Visitar la casa de una amiga. Se encontraba con Isolde, que vivía en la capital del reino de Asura, cada vez que iba al reino de Asura, pero nunca había visitado su casa. Había visitado los dojos vecinos, pero eso no era lo mismo que visitar la casa de una amiga. Bienvenida de vuelta. Una voz alegre saludó a la nerviosa Eris. Con el sonido de pasos retumbantes, dos niños salieron del fondo de la casa. Bienvenida de vuelta, mamá. Uno era un niño vivaz que sostenía una espada de madera en su mano derecha, con una amplia sonrisa en su rostro. La otra era una niña, aún muy joven, que caminaba tambaleándose detrás del niño. Los dos niños corrieron hacia la entrada, pero cuando vieron a Eris, se detuvieron en seco, con sus rostros mostrando sorpresa. Este es mi hijo, Nel, y mi hija, Jill. Ambos, esta es Eris. Ella es amiga de mamá. Yo soy Eris. Mucho gusto. Nina la presentó como una amiga. Eris mantuvo la boca bien cerrada y bajó la cabeza. Los ojos de Nel se abrieron de par en par cuando escuchó el nombre de Eris. Cabello rojo. Podría ser. Rey de la espada de mente Eris. Jill realmente no entendía, pero lo repitió de todos modos. Sin embargo, incluso sin entender, parecía intrigada. Con ojos brillantes, se acercó a Eris. El cabello rojo debía ser una rareza. Jill extendió la mano para tocar el cabello ondulado de Eris. Pero antes de que pudiera hacerlo, Nina la levantó. Hey, ahora no. Jill protestó, retorciéndose en los brazos de Nina. Al ver esto, Nel levantó la voz, luciendo nervioso. Jill, no puedes, ella es la rey de la espada de mente, si la tocas, te comerá. ¿Comerla? Jill miró a Eris con ojos asustados. Al ver esto, Eris se rió. La relación entre los dos le recordó a Arsi Sieg hace unos años. No te voy a comer. Solo estás diciendo eso para que bajemos nuestra guardia y poder devorarnos, ¿verdad? Fue Nina quien dijo esto. Le dio a Eris una mirada escéptica, lo que hizo que Eris frunciera los labios en un puchero. Al ver la expresión de Eris, el rostro de Nina se suavizó, y le dio a Jill. Solo estoy bromeando. ¿Quieres sostenerla? Claro. Eris tomó a Jill de los brazos de Nina. Jill parecía asustada al principio, pero al sentir que el toque de Eris era más experimentado que el de su propia madre, rápidamente se puso contenta. Agarró el cabello rojo de Eris, exclamando, rojo, bonito, y felizmente se lo metió en la boca. Oye, Jill, no te comas eso. Está bien. Regañada por Nina, Jill inmediatamente soltó el cabello. Aunque fuera rojo, seguía siendo cabello y obviamente no sabía bien.
El cabello de Eris quedó pegajoso. Parece que terminé siendo yo la que fue devorada. Dijo Eris riendo mientras le daba una palmadita en la cabeza a Jill. Nina observó esta escena con sorpresa. ¿Esa es Eris?, pensó. Bueno, había presenciado una escena similar cuando visitaron el reino de Asura. Eris se había convertido en madre y ahora podía comportarse de esta manera. Ahora que sabes que no sabe bien, no lo comas más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Cuando Eris dejó a Jill en el suelo, Jill saltó y corrió hacia el fondo de la casa. Soy Nell Briggs. En ese momento, apareció Nell, casi como si se estuvieran cambiando de lugar. Se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza. Rey de la espada de mente. ¿Es realmente usted? Es un honor conocerla. Soy Eris Greyrat. No necesitas inclinar la cabeza. No, Siempre he. Nell miró a Eris con ojos brillantes, la emoción evidente en su rostro mientras intentaba decir algo. Está bien, eso es suficiente. Nell, ¿cuánto tiempo vas a mantener a Eris en la entrada? Al menos espera hasta después de la cena. Intervino Nina, poniendo una mano en la cabeza de Nell y despeinándole el cabello con un poco de fuerza. Nell parecía decepcionado y bajó la cabeza. Quería escuchar más, tal vez incluso tener una sesión de práctica, pero su madre seguramente diría que no. Siempre había sido así. Incluso cuando espadachines renombrados visitaban la tierra sagrada de la espada, a Nell nunca se le permitía conocerlos. Con una mirada al insatisfecho Nell, Eris fue invitada a entrar en la casa. Segunda parte. Todos han cambiado. Dijo Eris después de la cena, relajándose en la sala de estar y charlando con Nina. Gino no estaba a la vista. Después de la cena, se había ido a otra habitación con sus hijos. Se podía escuchar el sonido de los niños riendo, lo que indicaba que estaba jugando con ellos. Nunca imaginé que las cosas resultarían así. Nina, Eris y Gino. Entre los tres, Gino siempre había sido el que se quedaba atrás. Siempre tenía una expresión hostigada en su rostro mientras blandía su espada y luchaba por responder las preguntas del dios de la espada. Pero ahora, tenía a Nina como su esposa y había alcanzado un nivel donde podía derrotar a Eris de un solo golpe. Eris no podía ocultar su sorpresa ante este hecho. Aunque lo había escuchado de Gal, verlo por sí misma hacía que pareciera como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Nina, ni siquiera tomaste una espada en el dojo. Nina no era diferente. Una vez había estado desesperada por volverse más fuerte, pero en el dojo, solo observaba a Eris. Más que eso, dejaba que Gino hiciera lo que quisiera. Era impensable para la antigua Nina. Ya estoy esperando a nuestro próximo hijo. Dijo Nina, dándose una palmadita en el vientre. No era obvio desde el exterior, pero al mirarlo de cerca, había de hecho un ligero bulto. Gino me dijo que reclamara el título de emperador de la espada, pero probablemente me retiraré. ¿Y estás satisfecha con eso? Eris preguntó esto rápidamente en respuesta de Nina, quien sonreía burlonamente de sí misma. Aunque Nina bajó la mirada, tenía una expresión de satisfacción. Sí, estoy satisfecha. Aún siento que quería continuar con la espada un poco más. Pero por alguna razón, no tengo muchos arrepentimientos. Mi viaje con la espada podría haber terminado cuando perdí contra Gino. ¿Perdiste contra él? Sí, antes de que Gino desafiara al dios de la espada, me dijo que si ganaba, yo sería suya. Luchamos en serio y perdí. Esa es una propuesta maravillosa. ¿Verdad? Nina recordó ese momento y rió suavemente. Hasta ese día, Nina había querido convertirse en la espadachina más fuerte del mundo, el dios de la espada. Pero ese deseo se desvaneció en un instante. Gino era tan fuerte. Como si se burlara de todos sus esfuerzos, derrotó a Nina de un solo golpe, al igual que hizo con Eris ese mismo día. Quizás fue porque era Gino. Si hubiera sido cualquier otro que no fuera su amigo de la infancia, a quien había tratado como subordinado desde que eran jóvenes, podría haber sido diferente. Podría haberse sentido inspirada, como cuando perdió contra Eris, dedicándose a la espada con renovado fervor mientras derramaba lágrimas. Pero su oponente era Gino.
Gino se había vuelto más fuerte para casarse con ella. Él la derrotó y luego fue directamente a enfrentar al dios de la espada Galfarion y ganó. Cuando Gino regresó con el título de dios de la espada, capturó con fuerza los labios de Nina y la empujó hacia abajo. Ese día, Nina se convirtió en la mujer de Gino, tanto en corazón como en cuerpo. Nina sabía que convertirse en el dios de la espada era imposible con un esfuerzo ordinario. Ni el esfuerzo ni el talento eran suficientes por sí solos. Incluso con ambos, esa meta podría seguir fuera de alcance. Gino siempre había hecho tanto esfuerzo como Nina, siendo impulsado por ella. Con esa base, él puso aún más esfuerzo que Nina, hasta el punto de toser sangre. Gino alcanzó su meta. El reino del dios de la espada. Un lugar al que solo un puñado de personas podría llegar alguna vez. Por eso, Nina cree que Gino merece una recompensa apropiada. En palabras de Galfarion, la recompensa apropiada significa hacer lo que quieras. El dios de la espada puede hacer lo que le plazca. Así que, incluso cuando Gino se comportaba como lo hizo hoy, Nina no dijo nada. Tenía sus pensamientos y cosas que quería decir, y sabía que Gino la escucharía si lo hacía. Pero de hacerlo, ella sentía que estaría debilitando a Gino. Nina no podía atreverse a obstaculizar el camino a alguien que se había convertido en la persona que ella admiraba. Así que, Nina dejó la espada y decidió dedicarse a lo siguiente: criar a sus hijos. Y estaba satisfecha con eso. ¿Y tú, Eris, estás satisfecha ahora? Lo estoy. Aunque tu esposo tenga otras 2 esposas. No es algo inusual. Mi padre solo tuvo a mi madre como esposa, pero mi abuelo tuvo muchas mujeres. Incluso el padre de Rudeus tenía 2 esposas. No soy seguidora de Migis, pero no puedo imaginar el tener muchas esposas. Por supuesto, hay cosas con las que Eris no está satisfecha. Se ha preguntado cómo sería si ella fuera la única esposa de Rudeus. Seguramente sería una vida feliz. Solo los dos, todo el día, sin interrupciones. Pero sí, sería solo los dos. Comparado con la familia Greyrat actual, ¿cómo sería eso? Un hogar sin Sylphie y Roxy también significaría no tener a Lucy, Lara, Siegard o Lily. Ars y Chris todavía estarían allí, y quizás Eris habría tenido más hijos en lugar de los otros. Pero no podía imaginar tener más hijos de los que tiene ahora. Sí, porque sabe lo que tiene ahora, siente una sensación de incompletitud ante esa idea. Después de terminar su entrenamiento diario y estar empapada en sudor, alguien le entrega una toalla. Cuando va a bañarse, le pasan a una Lara cubierta de lodo para que también la bañe. Después de bañar a la niña y salir, hay ropa interior y ropa limpia preparada para ella. Podía pasar su trabajo a los demás sin sentirse mal o adherirse a ellos. Eran lo suficientemente cercanos como para no ser molestos ni estar pegada a ella todo el tiempo, y podían fácilmente empujar el trabajo unos a otros sin sentirse mal. Sylphie y Roxy. Es difícil para Eris imaginar su vida sin ellas. Su vida actual es satisfactoria. Ver a los niños crecer es agradable y gratificante. Pronto, empezará a enseñarles la espada más en serio. A Lucy le gusta más la magia que la espada, y Lara todavía está un poco distraída, pero Ars y Siegard están interesados en la espada. Siegard incluso ha comenzado a aprender el estilo del dios del norte. Pensar en cómo enseñarles, cómo crecerán, la llena de felicidad. Eris, has cambiado. Sí. La antigua tú habría pateado a un niño. Eso es grosero. Yo no los patearía. Solías ser como una niña tú misma, pero ahora los estás cuidando adecuadamente. Ya he dado a luz a 2. ¿Qué tal un tercero? Ya he tenido suficientes hijos. ¿Y qué hay de ese aspecto? Cuando Nina preguntó esto, el rostro de Eris se sonrojó. Yo todavía quiero más de eso. Esos eran los sentimientos honestos de Eris. Sin embargo, no le gustaba la sensación pesada e inconveniente durante el embarazo particularmente. De todos modos, la Eris actual es más fácil de llevar. Yo también prefiero a la Nina actual. Solía ser un poco molesta. Supongo que sí. La antigua Nina había sido de lengua afilada.
Pensaba que era la mejor y que podía hacer lo que quisiera con los que estaban por debajo de ella. Esa arrogancia desapareció completamente en parte debido a sus interacciones con Eris, pero su matrimonio con Gino también jugó un gran papel. Oh, por cierto, Isolde también se casó, ¿lo sabías? De repente, Eris recordó a otra persona. Isolde Cruel. Actualmente conocida como la diosa del agua reída, es la líder del estilo del dios del agua. Sí, recibí una carta diciendo que iba a tener una boda. No pude ir porque estaba embarazada. Entonces, ¿oíste que dio a luz? Eso nunca lo había oído. ¿Un niño o una niña? Una niña. Como diosa del agua, no puede tener muchos hijos, así que lamentó no poder tener un heredero. Eso es difícil. Pero, ¿no es su pareja un emperador del norte? ¿No estaría él molesto o decepcionado de que sea una niña? Doga no diría tales cosas. Es un buen tipo. Al decir esto, Eris recordó algo. Pensándolo bien, Rudeus probablemente fue el que más se opuso al matrimonio de Isolde y Doga. Rudeus tenía una gran confianza en Doga. Después de todo, durante la batalla en el reino de Vieiril, Doga le había salvado la vida. Él era su salvavidas. Cuando Rudeus escuchó que el simple y honesto Doga, que parecía fácil de engañar, se casaría con la hermosa Isolde, investigó secretamente su pasado, preocupado de que pudiera ser por dinero o si ella podría estar engañándolo. A pesar de que Isolde también lo había ayudado. En cualquier caso, no había forma de que Doga, una persona simple en quien Rudeus confiaba tanto, se sintiera decepcionado por su hija. La última vez que Eris lo vio, tenía una enorme sonrisa y llevaba a su hija en los hombros. Su hija se parecía mucho a su madre. Él toma la iniciativa en la limpieza, la lavandería y el cuidado de los niños. Incluso Eris, que típicamente no hace mucho en la casa, comentó: Isolde, ¿no deberías estar haciendo algo también? En ese momento, Isolde desvió la mirada con torpeza y murmuró: Él es mejor en eso que yo. Eris no pudo olvidar esa escena. Sería maravilloso que nuestros hijos pudieran ser buenos amigos y ayudarse a crecer mutuamente. Eris asintió, estaba de acuerdo con las palabras de Nina. Sí, tal vez incluso podrían estudiar en el extranjero en la Universidad de Magia. Eso suena interesante. Pero Gino nunca lo permitiría. Él es del tipo que quiere mantener todo lo que ama cerca de él. En ese caso, los niños nunca podrán salir de la tierra sagrada de la espada. Cuando llegue el momento, probablemente se irán por su cuenta. Nina se rió de su conversación con Eris. Era realmente una conversación que habría sido impensable con la antigua Eris. Eris de repente sintió a alguien y se dio la vuelta. En la entrada de la sala de estar estaba un niño. Era Nell. Estaba sosteniendo un libro en la mano. Cuando se encontró con la mirada de Eris, caminó hacia ella con determinación. Señora Rey de la Espada de Mente. ¿Qué pasa? Tú conoces a la persona en este libro, ¿verdad? El título del libro que sostenía era Las aventuras del Super. Eris estaba muy familiarizada con este libro. Fue escrito por Norn, publicado por Rudeus y vendido por Sanova y Aisa. ¿Te refieres a Ruigerd? ¿O a Norn? ¿Norn? ¿También conoces a la escritora? Oh, pero eso tiene sentido, ya que comparten el mismo apellido. Norn es mi cuñada. Es la hermana de Rudeus. Séptimo de las 7 grandes potencias, Rudeus el Pantano, ¿verdad? También conocido como Rey Mago, Rudeus, la mano derecha del dios dragón. Así es. Sabes mucho. Mi mamá me habló de la tribu Super, y de ti, Eris, y escuché historias de los bardos sobre Pantano, y la Rey de la Espada de Mente, pensé que eran increíbles, y quería conocerte al menos una vez. Nell miró a Eris con ojos brillantes y dijo esto con emoción. Para el niño, Eris era como un personaje de los cuentos narrados por los bardos. En otras palabras, ella era una figura legendaria. A diferencia de su padre Gino, Nell estaba profundamente fascinado por el mundo exterior. Quería aventurarse en el mundo algún día y convertirse en alguien sobre quien los bardos cantarán. Ese era su sueño para el futuro. Ya veo, es un honor. Eris sintió una sonrisa asomarse en sus labios.
pero no queriendo aplastar el sueño del niño delante de ella, mantuvo su rostro serio y asintió solemnemente. En su mente, imaginó la expresión serena de Roxy. Rudeus y Orsted también están aquí, así que puedes conocerlos antes de que nos vayamos. Ah, y el dios del norte Calman III también está aquí. ¿De verdad? Nell miró a Eris, casi saltando de emoción. El séptimo y el segundo lugar entre los 7 grandes poderes. Y Calman, famoso en las historias heroicas del dios del norte. Figuras tan fuertes como, o incluso más fuertes que, su propio padre, quien parecía un monstruo en cuanto a fuerza. Nunca imaginó que, en un día tan ordinario, podría conocer a personas tan extraordinarias. En este punto, Nell escondió el libro detrás de su espalda y se inquietó, frotando sus rodillas juntas. Has viajado por todo el mundo, ¿verdad, señora Rey de la Espada de Mente? Sí, desde el continente demoníaco hasta el continente Millis, e incluso hasta el borde del continente central. También he estado en el continente divino. Aunque no he estado en el continente Vegarit. Me gustaría escuchar sobre tus aventuras, si eso está bien. ¿Las mías? ¿No las de Rudeus? Sí, quiero escuchar las historias de la señora Rey de la Espada de Mente. Eris asintió, conteniendo una sonrisa. Pensándolo bien, ella solía amar escuchar ese tipo de historias. A menudo le suplicaba a Ghislaine que le contara sobre sus aventuras. Pero nunca pensó que sería ella quien contara las historias. Bueno, a menudo les cuenta historias a Ars y Sieg cuando se lo piden. Incluso ahora, Sieg a menudo pide escuchar sobre su pasado, pero esto se sentía un poco diferente. Esto se debía a que no la trataban como madre, sino como heroína. Eris no lo entendía del todo, pero se sentía bien. Está bien, entonces déjame contarte sobre la vez que fui teletransportada al continente demoníaco. Eris comenzó a contar felizmente sus viejas historias. Al ver esto, una sonrisa también se extendió por el rostro de Nina. Has cambiado mucho. Tanto ella como Eris habían cambiado. Ya no se las podía describir como amigas que se empujaban mutuamente a mejorar, pero Nina sentía que estaba más cerca de Eris que nunca antes. Cuando se conocieron, pensó que nunca podrían llevarse bien. Incluso cuando Eris se convirtió en rey de la espada y dejó la tierra sagrada de la espada, Nina tenía cierto respeto por ella, pero no la hubiera llamado una amiga cercana. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Aunque el respeto había disminuido, había algo más que sentía y que no había sentido antes. Aunque no la había visto en un tiempo, podría sentir lo mismo si volviera a ver a Isolde. Para Nina, que había tenido pocos amigos a los que pudiera llamar cercanos desde la infancia, era un sentimiento raro. Eris. Entonces, de la nada, Ruigerd mató a ese secuestrador de mascotas. ¿Qué? La próxima vez, llevemos a los niños y visitemos a Isolde, ¿sí? Al escuchar esto, Eris parpadeó sorprendida antes de asentir. De acuerdo. Gino se había convertido en el dios de la espada y había cambiado. Con un dios de la espada así, la tierra sagrada de la espada también continuaría cambiando. Esta situación actual no podría durar mucho. Gino podría ser derrotado inesperadamente por alguien más. Ese es el destino de aquellos que viven como espadachines. Los espadachines son criaturas inherentemente inestables. Pero esta amistad seguramente perduraría. Porque ya no era una espadachina. Eso es lo que Nina pensaba. Y aquí termina el capítulo 25, nos vemos pronto. Bye.